Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Adriana, esto es Café Literario. Un placer volver a encontrarme con ustedes. Como les prometí en el episodio anterior, que habíamos empezado a conocer a una escritora, cuentista, novelista, llamada Esther Singer Kreitman. Habíamos visto algunas cuestiones en relación a su obra, nos habíamos concentrado en La danza de los demonios, que fue su primera novela publicada en 1936 en Polonia. Habíamos dicho también que por entonces Inde, como así la llamaban en su casa, contaba ya con 45 años. Podemos decir entonces que para la época aún más había salido a la luz su obra en una edad ya tardía. A mí me gusta cuando concluimos un ciclo, este sería el tercer episodio que le dedicamos a esta escritora, me gusta dejar algunas ideas planteadas, algunas preguntas tal vez, para que, bueno, que ustedes puedan contactarse conmigo a través de sus comentarios, que pueden dejarlos en el canal de YouTube, en este mismo canal donde están viendo este video, o también en la página de Facebook. Me gusta esto de que podamos seguir construyendo este espacio que es Café Literario para, bueno, seguir hablando sobre esta autora u otros autores, algunos que ustedes tengan en mente, que quieran comentar conmigo, que tal vez les interese que yo pueda plantear alguna idea alrededor de algún escritor, de alguna escritora, y en síntesis la idea es que podamos construirlo juntas y juntos y bueno, a través de esta interacción que nos permite hoy el uso de estos canales, ¿no? Como ser en este caso un video en YouTube. Bien, como les decía, a mí me gusta siempre buscar algunos referentes de la época, contextualizar la persona, esa escritora, ¿no? En qué contexto decide escribir, en qué entorno social, en qué entorno familiar. Como ya habrán visto en los episodios anteriores, Inde pertenecía a una familia ortodoxa judía, su padre era rabino, un estudioso, un erudito. Su madre también, a pesar de ser mujer, había recibido educación en su familia, pero esta educación había sido dejada de lado en pos de atender a su esposo y de llevar adelante la familia. Bueno, roles que por entonces en general, mayoritariamente, eran asignados a todas las mujeres, no solamente las mujeres que estaban en un hogar judío ortodoxo, sino que en general las mujeres tenían esos roles ya, digamos, asignados, de los cuales era muy difícil correrse. Estuve buscando la bibliografía de Esther y realmente me encontré con un obstáculo idiomático. La mayor parte de su obra está publicada en yiddish o en inglés. Fue publicada en España su novela La danza de los demonios hace unos años, pero aquí en Argentina lamentablemente no he podido encontrar el libro físico, el libro en papel. Así que bueno, tenemos que conformarnos con pequeños retazos y fragmentos, pero bueno, si aparece el libro, desde ya que los compartiré con ustedes y facilitaré también cómo conseguirlo. Por suerte, hay quienes han dedicado su trabajo de investigación a esta escritora y me detuve en una investigadora, vamos a nombrarla, Alicia Ramos González, que en un trabajo que ha publicado, que titula Contando una historia en masculino, contando una historia en femenino. Esto sí, después quien tenga ganas me lo pide en comentarios y yo les mando el link para que puedan leer el artículo completo. Pero yo quería detenerme acá en un párrafo específico donde habla esta analista de la diferencia de condiciones que tuvo que vivir Esther en relación a sus dos hermanos.
Repasemos que Esther era la mayor de 3 hermanos, uno Israel, periodista, escritor, y el otro, muy conocido seguramente por ustedes, que fue Israel uno, perdón, e Isaac el otro, Isaac Bashevis Singer, que fue galardonado con el premio Nobel, creo que en 1978, si no me equivoco. En realidad, Esther va a ser la primera de los 3 que va a empezar a escribir. Y acá, fíjense la diferencia, ¿no?, de recursos y de posibilidades. Acá dice la escritora: en realidad Esther fue la primera de los 3 hermanos en comenzar a escribir y lo hizo precozmente, pues a la edad de 19 o 20 años había concluido una impresionante colección de relatos y cuentos que nunca habían sido publicados y de cuyos manuscritos Esther se deshizo por miedo de ser acusada en Alemania de revolucionaria. Algo de esto les había comentado en el episodio anterior. A diferencia de sus hermanos, que vivían y escribían en grandes centros de cultura yiddish, primero en Varsovia y luego en Nueva York, donde podían participar en las tertulias de los círculos literarios de los grandes escritores del momento, Esther Kreitman vivía en Londres, donde había una pequeña comunidad yiddish y los escritores en esta lengua eran solo un grupo minúsculo dentro de la literatura anglo-judía, sin grandes figuras de mujeres que escribieran en yiddish. A pesar de todo, Esther se va a convertir en una novelista en la década de los 30, cuando la voz de las mujeres en la literatura yiddish estaba apenas comenzando a ser una voz fuerte. Esta escritora desconocida, seguimos con la misma investigadora, ¿no?, o en el mejor de los casos omitida o poco interesante para los críticos y lectores, esta hermana ignorada tuvo, sin embargo, una voz narrativa, una forma de contar particular, su propia voz. Fíjense qué interesante, porque mucha de la información que pude ir recopilando está hoy al alcance de nosotros gracias a su hijo que se dedicó a traducir, también a escribir, y que dio testimonio de muchas de las cosas que le contaba su madre, ¿no? Esta desigualdad dentro de esa familia, e insisto, esa desigualdad en el ámbito social, en relación a hombres y mujeres, lo intelectual, ¿no?, relacionado a lo masculino, y el lugar de la cocina, el lugar del hogar destinado a la mujer. Habíamos visto que Esther escondía sus primeros manuscritos en la cocina, ¿no?, en esta actividad clandestina. Y a mí me gustaría despedirme hoy dejando algunas reflexiones, algunas preguntas, si quieren, invitarlos a que pensemos, ¿no? ¿Qué habrá sentido esta mujer en su infancia, en sus primeros años, en el seno de una familia donde el libro era algo muy importante, donde el estudio era muy importante y donde ella quiso también tener propia voz? Acá aparece también algo para pensar, que invito a que pensemos. Isaac Bashevis Singer plantea en algunos de sus trabajos, en el Tribunal de mi padre concretamente, él va a plantear una autobiografía que Inde ya había escrito antes, ¿no? Y si nosotros nos tomamos un tiempo y nos ponemos a leer lo que Isaac Bashevis Singer comenta, relata a lo largo de esta obra específicamente, vamos a ver que él describe, digamos, un ambiente, si bien lo cuestiona, porque lo cuestiona, donde, bueno, no había grandes contradicciones, ¿no?, y donde la hermana aparece bastante desdibujada en ese núcleo familiar.
Si nosotros y nosotras leemos La danza de los demonios, vamos a ver que Débora, la protagonista de esta novela de Esther, nos va a relatar ese mismo ambiente, ese mismo hogar, esa misma familia, pero con una mirada absolutamente diferente. Ella va a dar cuenta de ese relegamiento, ella va a dar cuenta de ese no poder, de esa necesidad de salir de esa familia para poder tener su propia voz. Fíjense que hay un dato notable, ella jamás va a utilizar el apellido Singer en el mundo literario. Sus analistas, las personas que han investigado acerca de su obra, sostienen, e incluso su hijo, que ella de ese modo, utilizando el apellido de casada, Kreitman, quiso valerse por sus propios medios y no apoyarse en la fama de sus hermanos, especialmente en la de Isaac Bashevis, luego de haber ganado el premio Nobel. Bueno, las invito y los invito a pensar, ¿no?, en relación al lugar de la mujer en esa época, el lugar de la mujer hoy, ¿no?, la literatura, el acceso a la literatura antes, hoy. Y bueno, acá esperando sus comentarios y seguir compartiendo. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.